Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día les traigo una información impactante. Tiene que ver con el establecimiento del nuevo gobierno global y cómo ellos mismos están admitiendo, exacto, tal como lo escucharon, están admitiendo abiertamente la creación de un gobierno mundial y que es necesario contar con ciertas políticas, desprenderse de ciertos valores nacionales, de ciertos espacios de distintos países y entregárselos a organismos supranacionales. ¿Para qué? Para poder salvar justamente el mundo. Y para eso quieren entregarle el poder y le están entregando el poder a las Naciones Unidas. El Papa acaba de declarar que es necesario crear un gobierno mundial para poder combatir el peligro en el que actualmente se encuentra el planeta. Acompáñenme a ver esta interesante información. Bueno, aquí tenemos el artículo, fue publicado por lifesitenews.com, un sitio muy bueno, se los recomiendo, hay información muy relevante. Esta es una foto del Papa Francisco en su reiterada visita a las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015 y escuchen muy bien. El título es: el Papa Francisco pide nuevas autoridades supranacionales para hacer cumplir los objetivos de las Naciones Unidas. Lo escucharon muy bien. Autoridades supranacionales. Roma, 2 de mayo de 2019. El Papa Francisco hizo un nuevo fuerte impulso para el globalismo este jueves, pidiendo un cuerpo supranacional y legalmente constituido para hacer cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas e implementar las políticas de cambio climático. Esto es muy importante, estas palabras, porque él está hablando de que es necesario constituir legalmente para hacer cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Cuando las Naciones Unidas venden sus políticas en los distintos países, muchas veces ellos hacen hincapié que estas no son vinculantes. Bueno, este es para desmitificar estas mentiras. Todo esto es completamente vinculante. Y aquí está muy bien explicado, ya que él mismo dijo que es necesario un cuerpo supranacional que sea legalmente constituido. ¿Para qué? Para hacerlas cumplir. O sea, aquí no nos pueden decir que esto no es vinculante finalmente, tanto como el Pacto de Migración Global, el Pacto de Refugiados, todo lo de la Agenda 2030 está todo amarrado entre una cosa y la otra, el tema de la ideología de género, el tema del cambio climático, el tema de la migración, etcétera. Todo eso está completamente amarrado y todo eso es parte de la agenda, por eso los invito a conocer esta Agenda 2030. Hablando a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa dijo: cuando se identifica claramente un bien común supranacional, se necesita una autoridad especial, legalmente constituida, capaz de facilitar su implementación. El Papa dijo: piensa en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, la nueva esclavitud y la paz. Dijo a los miembros de la Academia Pontificia que se reunirán esta semana en el Vaticano para una sola sesión plenaria temática que se llama Nación, Estado, Nación, Estado. No sé de qué nueva esclavitud y qué relación puede tener esa nueva esclavitud con el cambio climático y finalmente la paz. Aquí obviamente este es un lenguaje que entienden solamente entre los del club, los de este club. Vamos a seguir. Los oradores destacados en el plenario, vamos a ver quiénes estuvieron aquí. Del 1 al 3 de mayo incluyen al cardenal alemán Walter Kasper, quien habló sobre la paz proviene de la justicia. Reflexiones teológicas entre hombres, comunidades y naciones. El arzobispo Roland Mitterrand de Dijon, Francia, quien pronunció la charla de apertura el segundo día con el tema Nación, Estado, Nación, Estado y la doctrina de la Iglesia Católica, y el climatólogo alemán y director fundador del Instituto de Potsdam para el Impacto Climático, Hans Joachim Schellhuber, quien se dirigió a la Academia Pontificia en el Estado del Mundo. Ese fue el tema que le tocó a este hombre, que ya vamos a ver quién es él también, porque es muy importante ver quiénes son estas personas. No obstante, grupos de naciones vecinas, como ya es el caso, pueden fortalecer su cooperación, atribuyendo el ejercicio de ciertas funciones y servicios a las instituciones intergubernamentales que gestionan sus intereses comunes. Esto no es otra cosa que el sustrato para este gobierno, el sustrato legal para que opere este gobierno global. A medida que van saliendo estas políticas, cada vez le quitan más soberanía a los distintos países. Fíjense bien las palabras que está utilizando.
A las naciones individuales se les debe otorgar el poder de operar en la medida de lo posible. Se les debe otorgar el poder. ¿Quién le puede otorgar el poder de operar a una nación? Me pregunto yo. Si las naciones, por definición, son completamente autónomas, ¿cierto? ¿Por qué están hablando ellos de otorgarle el poder en la medida de lo posible? No obstante, grupos de naciones vecinas, como ya es el caso, puede fortalecer su cooperación atribuyendo el ejercicio de ciertas funciones, escuchen bien, y servicios a las instituciones intergubernamentales que gestionan sus intereses comunes. Aquí están hablando, obviamente, de que ciertas funciones van a ser justamente ejecutadas por instituciones intergubernamentales. Esto es el plano, esto es el sustrato del nuevo gobierno global. Sin embargo, el empuje de los comentarios del Papa se centró en las crecientes tendencias hacia el nacionalismo, que según él amenazan a los migrantes, el bien común universal y el poder de las Naciones Unidas y otros organismos transnacionales para implementar la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Miren qué interesante. El Papa centró el espíritu de sus comentarios en el nacionalismo, en el miedo que tiene a los movimientos patriotas, a la gente que quiere defender su país. ¿Por qué? Porque esa es la única gente que se opone a este nuevo gobierno mundial. Por lo tanto, se centró en el peligro, ¿cierto? El peligro que representa la gente que ama a su país y que según él amenaza a los migrantes. ¿Cómo los amenaza? Amando a su país, preocupándose por su país, y que todo esto finalmente va en desmedro del poder de las Naciones Unidas. Claro, a medida que la gente va tomando conciencia justamente de qué se trata esta nefasta y perversa institución. Continúa el artículo. La Iglesia siempre ha exhortado a los hombres a amar a su propia gente y a su patria, dijo al mismo tiempo. Agregó, la Iglesia ha advertido a las personas, los pueblos y los gobiernos sobre las desviaciones de este vínculo cuando se trata de excluir y odiar a los demás, cuando se convierte en un nacionalismo conflictivo que construye muros, incluso el racismo o el antisemitismo. No puede haber más contradicción en estas palabras. Siempre la Iglesia ha exhortado a los hombres a amar su propia gente y a su propia patria. Bueno, ¿cómo voy a amar a mi propia gente y a mi propia patria si están destruyendo el país donde nosotros vivimos? Al mismo tiempo, hay que permitir la destrucción del país, ¿cierto? Eso es lo que está tratando de hacer el Papa, y aquella gente que se preocupa de su futuro y que no vive en estas burbujas ni en estos lugares como el Vaticano, que tiene estos muros que son altísimos y viven completamente desconectados de la realidad. A eso él le llama nacionalismo conflictivo. Yo quiero ver cómo el Papa, si se le meten al Vaticano y saltan los muros del Vaticano, me gustaría ver cómo sería ese nacionalismo del Estado Vaticano conflictivo, ¿cierto? ¿Echarían a la gente que está entrando adentro? ¿Les darían asilo? Sería muy interesante ver qué pasaría ahí, cómo el Vaticano podría lidiar con una cosa así. Es muy fácil hablar de todas estas cosas. Estos farsantes hablan de todo esto desde fuera. La Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todo el mundo de las corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes, así como el creciente nacionalismo que descuida el bien común, continuó el Papa. O sea, este es un discurso completamente político, no tiene nada que ver con la fe. Ponen nacionalismo para tratar de, obviamente, hacer algún tipo de parangón, ¿cierto? Con el nacionalsocialismo, en vez de poner simplemente patriotismo, que es la verdad, los patriotas, ¿cierto? Existe el riesgo de comprometer formas ya establecidas de cooperación internacional, socavando los objetivos de las organizaciones internacionales como un espacio para el diálogo y la reunión para todos los países en un nivel de respeto mutuo, y obstaculizando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, dijo a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Están con miedo porque la gente se está dando cuenta de justamente cuál es este objetivo, y está perdiendo poder las Naciones Unidas. A muchos les preocupa que algunos objetivos del desarrollo sostenible, ODS,
Si bien se considera que están destinados a eliminar la pobreza, pero realmente tratan de eliminar a los niños. Los servicios de salud reproductiva, por ejemplo, a los que se hace referencia en las ODS, son a menudo un eufemismo frecuentemente empleado para significar el aborto en los debates de las Naciones Unidas. Este es el mismo Papa que promueve el aborto, que promueve la invasión de los distintos países, que promueve bajar las tasas de natalidad, amigo de todo lo que es muy amigo de todo lo que es el movimiento LGTBI, etcétera, y que con todo el problema que tienen dentro de la Iglesia Católica, justamente que está corrupta hasta la raíz, justamente son ellos ahora los que nos quieren decir cómo tenemos que justamente vivir nuestro futuro. ¿Qué futuro nos puede ofrecer una institución donde el abuso de los niños es algo completamente reiterado y es parte ya de la filosofía, en las altas esferas estoy hablando? No se puede culpar a los buenos católicos, a la buena gente de fe, pero todos saben y no se puede negar que las altas esferas están completamente infectadas por el maligno. Como explica Steven Mosher, el Instituto de Investigación de la Población, las naciones en desarrollo que adoptan los ODS serán presionadas para legalizar el aborto, aunque la palabra aborto nunca aparezca en el documento. Se les dirá falsamente que existe un consenso internacional de que los derechos reproductivos incluyen el derecho al aborto. Se les indicará que las leyes que protegen a los no nacidos violan este consenso y deben reemplazarse con nuevas leyes que permitan el aborto a pedido, y serán amenazados con la retención de ayuda internacional a menos que lo cumplan. Ya se está hablando de, esto es muy preocupante, porque se está hablando de derechos reproductivos. Eso ni siquiera debería mencionar. Ya el hecho de mencionar derechos reproductivos quiere decir que alguien está tomando el control. Esos derechos son entregados por Dios. Es increíble que un papa no entienda que ese tipo de cosas no se pueden encapsular en las leyes de los hombres. Nadie debería estar aquí hablando de derechos reproductivos. Aquí que empieza a hablar de estos derechos, los empieza a administrar. Y es ahí el peligro, porque esos derechos simplemente te hacen perder tu libertad. Escuchen muy bien esta parte. El Papa Benedicto XVI, al afirmar a su predecesor Juan XIII, también pidió en Caritas et Veritate una verdadera autoridad política mundial, para administrar la economía global, garantizar la protección del medio ambiente, regular la migración y lograr desarme integral y oportuno y trabajar por el bien común. Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen claramente los objetivos: administrar la economía global, garantizar la protección del ambiente, esa es la tapadera, por supuesto, regular la migración, o sea, administrar la migración para lograr los objetivos anteriores, ¿cierto? Y lograr el desarme integral y oportuno y trabajar por el bien común. Sin embargo, en la misma encíclica, Benedicto XVI denunció prácticas de control demográfico por parte de los gobiernos que a menudo promueven la anticoncepción e incluso llegan a imponer el aborto. También condenó abiertamente a los organismos económicos por sus políticas de préstamos que vinculan la ayuda a la planificación familiar, escribiendo: hay razones para sospechar que la ayuda para el desarrollo a veces está vinculada a políticas específicas de atención de la salud, que de hecho implican la imposición de medidas estrictas de control de la natalidad. Bueno, para complementar todo esto, aquí está el famoso discurso del Papa. Quiero destacar algunas cosas que me parecen absolutamente alarmantes. Primero que todo, están justificando el tema de las migraciones, y aquí lo dejan muy claro, poniendo al descubierto en realidad lo que ellos están pensando y lo que vamos a ver a futuro. A futuro lo que nos van a decir es lo que está diciendo el Papa aquí. Dice: además, debe señalarse que las fronteras de los estados no siempre coinciden con las demarcaciones de población homogéneas y que muchas tensiones provienen de un reclamo excesivo de soberanía por parte de los estados, a menudo precisamente en áreas donde ya no pueden actuar de manera efectiva para protegerlos, el bien común. Esto no es más que una batería de lenguaje izquierdista. Lo que nos van a decir en el futuro es que, como van a estar tan mezcladas las poblaciones, van a decir que los límites de los países no corresponden con el tema racial, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a tener
migrantes, tantos, por ejemplo, peruanos en Chile o venezolanos en Chile, que van a decir finalmente que no tiene que haber frontera. Eso vendría a ser, según las palabras del Papa, un reclamo excesivo de soberanía. Eso es lo que vamos a ver a futuro si todo esto sigue así. La Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todo el mundo de las corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes, así como el creciente nacionalismo que descuida el bien común. Existe el riesgo de comprometer formas ya establecidas de cooperación internacional. No hay un odio contra los migrantes, esto es completamente falso, no se trata de excluir. De hecho, los enemigos, y lo hemos dicho en muchos programas, no son los migrantes, son este tipo de personas que están promoviendo todas estas agendas y que justamente pretenden que nosotros nos terminemos odiando los unos a los otros. Ese es el objetivo y por eso no les vamos a dar jamás en el gusto. Aquí se necesita otro tipo de política, pero el Papa aquí claramente lo está diciendo. Dice que los estados están subordinados a los intereses de un grupo dominante, principalmente por razones de beneficio económico que oprime, entre otros, a las minorías étnicas, lingüísticas o religiosas que se encuentran en su territorio. Un cristiano, jamás, un verdadero cristiano, jamás va a usar este tipo de lenguaje, como por ejemplo victimizar a ciertos grupos. Eso no es lenguaje justamente de una persona de fe. Habla de que el migrante no es una amenaza para la cultura, las costumbres y los valores de la nación anfitriona. Vaya a decir eso el Papa a México, vaya a decirle eso el Papa a los chilenos que les han bajado los sueldos producto de la gran cantidad de migrantes que han traído, si es una amenaza o no. Habla que también tiene que integrarse a la nación que los recibe. Sí, puede integrarse a la nación que los recibe mientras existan los recursos, mientras la nación que los recibe los quiera recibir, ¿cierto? Punto número uno. Porque si no los quiere recibir, ese es otro problema. Es tarea de la autoridad pública proteger a los migrantes y regular los flujos migratorios con la virtud de la prudencia. Mira, es tarea de la autoridad pública proteger a los migrantes y regular los flujos migratorios. ¿Qué flujos migratorios hay que regular? Me pregunto yo. ¿Los que están mandando las Naciones Unidas? ¿Los que están mandando los grupos de George Soros? ¿Eso es lo que hay que regular? No, esto es solamente hipocresía. El tema de la migración, que es un rasgo permanente de la historia humana, también anima a la reflexión sobre la naturaleza del Estado-nación. El tema de la migración sí es un rasgo permanente de la historia humana, pero no este tipo de migración donde las personas la están ocupando como armas para construir un nuevo gobierno mundial. Y no anima esto a la reflexión de la naturaleza del Estado-nación. Eso es otra falacia, porque justamente con este tipo de migración lo que quieren hacer es animar a la reflexión del Estado-nación. Todas las naciones son el resultado de la integración de oleadas sucesivas de personas o grupos de migrantes que tienden a ser imágenes de la diversidad de la humanidad mientras están unidas por valores comunes, recursos culturales y costumbres saludables. Un Estado que despierte los sentimientos nacionalistas de su propia gente contra otras naciones o grupos de personas fallaría en su misión. Sabemos de la historia a dónde conducen tales desviaciones. Sí, eso conduce justamente este tipo de lenguaje, donde solamente se ve al maligno escondido detrás de estas letras, conducen justamente a esas desviaciones. Sabemos, por conocer justamente la historia, su santidad, hacia dónde llegan estas desviaciones, justamente a lo que estamos viviendo ahora. El Estado-nación no puede considerarse como un absoluto, como una isla en relación con su entorno. Esto es muy importante. En la situación actual de globalización, no solo de la economía, sino también de los intercambios tecnológicos y culturales, el Estado-nación ya no puede obtener por sí mismo el bien común para su población. Está hablando que los países son incapaces de obtener el bien común para su población. Por lo tanto, está dando a entender que no es necesario que existan. Esto es impresionante. El bien común se ha vuelto global. El bien común se ha vuelto global. El comunismo se ha vuelto global. Y las naciones deben asociarse para su propio beneficio.
Las naciones deben asociarse para su propio beneficio y después obviamente van a desaparecer. Cuando se identifica claramente el bien común supranacional, se necesita una autoridad especial legalmente constituida y capaz de facilitar su implementación. Piensa en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, la nueva esclavitud y la paz. Este es el discurso, señores, del nuevo gobierno mundial que lo quiere implementar esta gente que está metido en los escándalos de corrupción más grandes, donde están utilizando a la fe, para cometer abusos a menores. Esta es la gente que nos viene a hablar del bien común, que nos viene a hablar de que nuestros países no son capaces de poder ofrecerles soluciones a nuestros ciudadanos. Miren aquí, en América Latina, por otro lado, Simón Bolívar instó a los líderes de su tiempo a forjar el sueño de una gran patria que sepa acoger, respetar, abrazar y desarrollar la riqueza de cada pueblo. El discurso bolivariano. Este papa ya ha sido excomulgado por ciertas iglesias, no recuerdo qué iglesia fue, pero lo excomulgaron. Porque todo lo que dice, todo lo que hace es completamente contrario a lo que predicó Cristo. Esto es pura falacia. Como les digo, las palabras del maligno están aquí, brillan, para quien sabe leer, brillan detrás de toda esta ponzoña, de todo este discurso ponzoñoso. Para que la globalización sea beneficiosa para todos, uno debe pensar en implementar una forma multifacética de globalización, apoyando una lucha saludable por el reconocimiento mutuo entre la identidad colectiva de cada pueblo, la nación y la globalización en sí misma. Siguen hablando y metiendo el concepto del plan Kalergi, de justamente poder disolver las culturas, disolver la nacionalidad, para que no haya resistencia a este nuevo gobierno mundial. Eso justamente, por eso ellos ponen y hacen tanto hincapié en el aumento del nacionalismo, en el aumento de gente que quiera defender a su país, porque ese es el enemigo ahora. Ese es justamente el enemigo. Aquí termina diciendo, queridos amigos, como habitantes de nuestro tiempo, cristianos y académicos de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, les pido que colaboren conmigo para difundir esta conciencia de renovada solidaridad internacional en el respeto por la dignidad humana, el bien común, el respeto por el planeta y el bien supremo de la paz. Los bendigo a todos ustedes, bendigo su trabajo y sus iniciativas. Bueno, aquí lo tenemos. Aquel que venga hablando en nombre de la paz es el gobierno del anticristo, justamente. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el video. La información es bastante clara. No olviden ver otros videos del canal, hay mucha información al respecto. Para poder entender de qué se trata realmente todo esto, les recomiendo ver 2 videos en la lista de reproducción de cambio climático que van a poder encontrar aquí en el canal. Hay 2 videos muy completos donde van a poder profundizar en este tema del cambio climático. Los invito a ver justamente eso para que vean cuál es la agenda detrás de todo esto. Muy importante que nos ayudes a crear conciencia, que te transformes también en una persona de acción compartiendo este video con tus conocidos. Hay mucha gente que aún no le ha tomado el peso a lo que significa todo esto. Es muy importante que nos ayudes a compartir este video. Si te gustó, darle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa.